Bueno, buenos días a todos. Uno Ateneo. Bueno, mi nombre es Julieta Jai, para los que no me conocen, soy especialista en cuidados críticos. Y bueno, vamos a hablar de este tema apasionante que es la analgesia, la sedación y el delirio, ¿sí? Bien, bueno, para hablar de estos tres temas van de la mano de un paquete de medidas que se llama A, B, C, D, E, F, que como ustedes saben, un paquete de medidas es como un conjunto de acciones que se toman con el objetivo de lograr, obviamente, que haya una reducción en la estadía hospitalaria, menos infecciones hospitalarias, y básicamente este es este paquete, ¿sí? Donde principalmente, de alguna manera, lo que más nos preocupamos es en la aparición del dolor, la aparición de la agitación y la aparición del delirium, ¿sí? Entonces, la A habla en realidad de la analgesia, ¿sí? Habla de que nosotros tenemos que evaluar, prevenir y tratar, si lo encontramos, el dolor, ¿sí? Después todas estas cosas que yo digo muy por encima las vamos a profundizar. Después, la B larga significa de la vacación de analgesia y la preventilación espontánea, que tienen que estar juntas, y justamente cuando uno vacaciona al paciente puede hacer la preventilación espontánea y de ser así la puede superar y podemos retirarlo de la situación que lo tiene justamente sedado, que es el respirador. Después, la C, que es la elección del sedante o del analgésico correcto para nuestro paciente, que eso va a depender de cada paciente y también del estilo de cada terapia. Hay terapias donde hay pacientes más jóvenes, con más trauma, hay terapias más quirúrgicas o con pacientes más longevos. Bueno, todo esto es importante, más que nada, porque capaz hay que apuntar a determinadas cosas dependiendo de la terapia en la que uno trabaja. Después tenemos evaluar, prevenir y tratar el delirium. Y por último, y no menos importante, la movilización precoz y la inclusión y empoderamiento de la familia, ¿sí? Bien. Después hay un concepto muy interesante que es el concepto ICASH, que en realidad el concepto ICASH, que está de alguna manera traído a este paquete de medidas, pero habla de que cuando nosotros tenemos a nuestro paciente colaborador, calmado, cómodo, que son las famosas 3C, con analgesia adecuada, o sea, sin dolor, mínima o si es posible nula sedación, y acompañado de su familia, eso hace justamente de que el paciente de alguna manera salga mucho más rápido de la terapia, y lo que eso implica: menos mortalidad, menos exposición a las infecciones intrahospitalarias y obviamente menos exposición al síndrome post-UTI, que no es lo mismo en pacientes que tienen estadías prolongadas que aquellas que tienen estadías cortas, ¿sí? Y acá en esta figura que fue sacada de una guía realizada por el doctor Carini, que básicamente habla de que en realidad para lograr que mi paciente esté calmo, colaborador y cómodo, las famosas 3C, tenemos que primero analgesiar adecuadamente, después lograr la sedación correcta o mínima, ¿sí? Y eso uno lo logra hacer con objetivos, y también que la terapia sea abierta, o por lo menos, si no lo es, que haya más facilidad en la presencia de la familia. Entonces, estas tres cosas hacen de que mi paciente esté poco en la terapia y en consecuencia el paciente tenga menos mortalidad y esté menos expuesto a las infecciones intrahospitalarias. Después, en este gráfico lo que se resume es justamente el paquete de medidas, siempre haciendo mucho hincapié en el dolor, la agitación y el delirium, que son en realidad las tres patas de la mesa más importantes, ¿sí? Entonces, yo ahora voy a profundizar en cada tema, pero siempre es importante fijarnos que mi paciente no tenga dolor. Entonces, ¿cómo yo sé que mi paciente no tiene dolor? Bueno, básicamente buscando activamente o preguntando activamente si tiene dolor. Entonces, esto también tiene que ser parte del día a día y del trabajo de todo
de todas las personas que trabajamos en terapia intensiva, o sea que si el kinesiólogo va a trabajar con el paciente, le pregunte si es que está comunicativo o por lo menos haga una valoración con el CIPOT, que es una manera es una escala que nos ayuda a entender si el paciente tiene dolor y no se lo puede comunicar, ¿sí? Eh, y si el mismo pasa a la enfermera, lo tiene que higienizar, pregunta o hace la escala CIPOT. Bueno, básicamente, si esto es algo que a todos nos surge hacer, cuando vamos a tomar contacto con el paciente, si aparece o está el dolor, lo podemos tratar y si lo tratamos, eso hace que obviamente la persona esté bien. Con respecto a la agitación, bueno, básicamente la movilización temprana y la preventilación espontánea es como lo más importante, ¿sí? Y entramos en un tema donde esto depende también de cada terapia, pero tendríamos que protocolizar el tema de que si no hay contraindicación estricta, uno tendría que hacer la vacación de sinalgesia sin importarle, sin mediar nada, y después obviamente si la pasa o no la pasa será otro tema, pero bueno, básicamente eso tiene que estar muy aceitado. Y bueno, después con respecto al delirium, que primero también estar al acecho en tratar de encontrarlo, ya que es bastante frecuente, la incidencia en la terapia intensiva es alta, pero yo no voy a encontrar lo que no busco. Entonces es importante también primero identificar pacientes que tienen mayor riesgo de delirium, que van a ser los pacientes dementes, los pacientes que capaz abusan de sustancias, los pacientes con enfermedades gravísimas o pacientes que capaz tuvieron mucho tiempo con benzodiazepinas, por el motivo que sea. Esto colabora a que el delirium sea más fácil de que aparezca. Bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno en la A del paquete de medidas, ¿sí? Vamos a hablar de la analgesia y las herramientas que tenemos nosotros para encontrarlo, ¿sí? Entonces, lo que siempre es importante tener presente es que cada persona es un mundo, cada persona tiene un umbral del dolor y cada persona vive el dolor de una manera muy particular. Entonces, así como el dolor es único en cada persona, también lo tiene que ser el tratamiento. Entonces, uno puede tener esquemas ya preorganizados, pero siempre tener presente, bueno, este señor es adulto, este señor tuvo antecedente de hemorragia digestiva, es alérgico, bueno, todas esas cosas las tenemos que saber y tener presentes para que el tratamiento del dolor sea correcto, ¿sí? El 70% de los pacientes que están internados en UTI experimentan algún tipo de dolor. Eso es así, y todos los que estamos en la terapia sabemos de que nuestro paciente, o sea, de 10 pacientes, 7 van a tener dolor, ¿sí? Y de hecho el 15% es severo, que no es un porcentaje despreciable. Entonces, ¿qué mejor de evitar que justamente mi paciente llegue a un dolor severo y extremo cuando puedo utilizar la prevención? ¿Sí? Entonces, si yo prevengo, mi paciente no va a tener dolor o si lo tiene va a ser soportable. ¿Sí? Entonces, siempre hay que prevenir. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un drenaje quirúrgico y se lo tenemos que sacar y sabemos que capaz el que se lo saquen es doloroso. Bueno, básicamente le pongo 10 o 15 minutos antes analgesia, ¿sí? Para que justamente cuando venga el cirujano a sacarle el drenaje no le duela, ¿sí? Estar atenta a las cosas que puedo prevenir. Si sé que tal deposición al paciente le duele, ¿sí? Bueno, tratar de, si lo tengo que mover, pasar un analgésico antes, ¿sí? Básicamente estar atentos a qué cosa le puede doler y si lo puedo evitar, no lo hago y si lamentablemente tengo que trabajar con el paciente, ponerle medicamentos previos a lo que le puede llegar a doler para que no le duele. Después lo más importante es evaluar, como digo yo, estar al acecho con el tema de si mi paciente tiene o no dolor. Entonces, habitualmente nosotros ahora en la próxima filmina lo voy a detallar,
Pero bueno, nosotros tenemos dos maneras, ¿sí?, de evaluar el dolor, dependiendo si mi paciente está comunicativo o no, ¿sí? Entonces, tenemos la escala analgésica, la valoración numérica y después tenemos el CIPOD, ¿sí? Entonces, dolor significativo, dolor que tengo que tratar, dolor que no puedo dejar, es cuando tengo una valoración eh, mayor o igual a 4, ¿sí? O un CIPOD mayor o igual a 2, ¿sí? Y después el tratamiento. A ver, si yo encuentro dolor, no tengo que esperar a ver si se le pasa por obra y gracia de un milagro. No, lo tengo que tratar, ¿sí? Y dependiendo qué dolor encuentre, es cuánto tiempo lo voy a reevaluar, ¿sí? A veces el tratamiento no necesariamente es farmacológico, capaz cambiándolo de posición o que el paciente pueda tener algún otro tipo de medida como relajación, meditación. Bueno, en algunas oportunidades eso ayuda, ¿sí? Bien. Eh, Bien, ahora vamos a hablar de las escalas. Tenemos la escala numérica, que es la común, la conocida, la que uno va y le pregunta al paciente, hola, ¿cómo le va? Si 0 es nada de dolor y 10 es el peor dolor de su vida, póngale un puntaje y ese puntaje es el dolor. Nosotros sabemos que un dolor leve es de 0 a 3, un dolor moderado es de 4 a 6 y un dolor significativo o severo es mayor a 7 o igual a 7, ¿sí? En la escala numérica. Así que si mi paciente tiene dolor moderado o severo, yo lo tengo que tratar. A veces los dolores leves se pueden paliar de manera no farmacológica. Ahora, después cuando tenemos pacientes no comunicativos, ¿sí?, ya sea porque están ventilados o ventilados con sedación o personas con ACVs, bueno, básicamente nosotros nos cuesta comunicarnos con el paciente, entonces tenemos la escala CIPOD. Hay un montón de escalas, pero esta eh, realmente ayuda un montón. Que básicamente observando 4 situaciones del paciente, que es la expresión facial, los movimientos corporales, la adaptación al ventilador o si habla y la tensión muscular de nuestro paciente, podemos darnos cuenta si está o no con dolor y en consecuencia tratarlo, ¿sí? Entonces, un CIPOD mayor a 3 puntos es dolor significativo, o sea que lo tengo que tratar, ¿sí? Acá en esta filmina, como pueden observar, bueno, básicamente uno puede ver la expresión facial y una cosa es un paciente relajado, tranquilo, que eso sería un puntaje de 0, y mueca de dolor, todos los movimientos, bueno, nada. Esto cada uno lo puede leer, pero lo que quiero que se lleven es que son 4 aspectos del paciente y que 0 es el puntaje mínimo y 2 es cuando uno nota que está como en su peor momento, ¿sí? La expresión facial sería con mueca de dolor, inquietud, agitación sería 2 puntos con respecto a los movimientos corporales, adaptación al ventilador. Una cosa es que esté tranquilo, dormidito, o con los ojos abiertos pero tranquilo, y otra cosa es cuando el respirador no para de sonar. Eso significa que, bueno, claramente mi paciente no está tranquilo, ¿sí? Y la tensión muscular, que una cosa es ver al paciente relajado y otra cosa es verlo tenso, que cuando uno capaz toma contacto con alguna articulación o con alguna parte del cuerpo, siente que está así contraído, ¿sí? Gran resistencia a los movimientos. Bueno, en conclusión, ya sea por escala numérica o por CIPOD, si yo encuentro dolor significativo, que básicamente es moderado o severo, uno lo tiene que tratar, ¿sí? Bueno, acá hay un algoritmo, ¿sí?, en la analgesia de UTI, que esto también es muy interesante, pero básicamente lo que les comenté previamente. Un dolor leve, a veces directamente con cosas no analgésicas, no farmacológicas, perdón, lo puede resolver. Cuando es moderado o severo, hay que tratarlo, ¿sí? Y la manera de tratarlo va a depender de cada persona y no me voy a entrar en detalles, ¿sí? Porque cada persona es un mundo y capaz, si yo tengo un paciente con problemas renales, capaz hay determinados fármacos que no voy a utilizar. Si tengo un anciano que realmente se confunde mucho con los opiáceos, capaz mi esquema va a ser otro, ¿sí? O sea que
Básicamente lo que quiero que se lleven es que un dolor leve, eh, nada, se puede tratar ni siquiera con fármacos, pero que ya el moderado severo hay que tratarlo. Y por otro lado, que no es menor lo que voy a decir, es eh, por qué mi paciente tiene dolor. Eso es lo básico y lo más importante. ¿Por qué tiene dolor? ¿Fue de golpe o no? Por ejemplo, un paciente posquirúrgico que venía manejando el dolor muy bien y de golpe tiene un dolor muy difícil de tratar, y uno tiene que prender la lamparita y decir, no estará teniendo una complicación. Bueno, entonces el dolor eh, que varía también, tenemos que estar de alguna manera atentos, ¿sí? Bueno, después vacación de analgesia y prueba de ventilación espontánea, que es la B del paquete, que básicamente lo que quiero que se lleven es que cómo yo sé que mi paciente puede estar calmo, colaborador y cómodo. Bueno, entonces siempre todas las guías dicen que lo más importante es que la sedación sea guiada por objetivos, ¿sí? Que todos hablemos el mismo idioma, que todos sepamos que mi objetivo de sedación es determinado, y básicamente ahí es donde aparece el RAS. El RAS es una escala que básicamente uno con órdenes verbales o táctiles, dependiendo la profundidad de la sedación, ¿sí? Se da cuenta el nivel. Y lo que habitualmente está aconsejado es que, obviamente si no hay ninguna contraindicación, que los pacientes estén la mayoría del tiempo con un RAS de menos 1 y 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo a mi paciente con este RAS, claramente yo puedo hacer la vacación de sedación, que tendría que hacer todos los días, y si el despertar es correcto y no hay una situación difícil, pasar a la prueba de ventilación espontánea, ¿sí? Acá les dejo en esta filmina el RAS, que básicamente lo que quiero que se lleven es que el RAS negativo habla de sedación y el RAS positivo de agitación, ¿sí? Y que cuando uno va a valorar el RAS, lo primero que tiene que hacer con el paciente es dar una orden verbal. Por ejemplo, buen día, ¿cómo está? Buscando la respuesta, claro está. Entonces, si no hay respuesta a la voz, ¿sí? Ya estamos hablando de un RAS que está o en menos 5 o en menos 4, ¿sí? Ahora, si yo hago un contacto físico y mi paciente no tiene ni respuesta a la voz ni a la estimulación física, ese es un RAS de menos 5. No se despierta, ¿sí? Que la mayoría de nuestros pacientes en estas condiciones son los pacientes, por ejemplo, en esta pandemia que pasó y que pasa, que tenemos los pacientes bloqueados con bloqueantes neuromusculares y con oxigenación muy baja, y en ese contexto no es correcto, no está bueno que el paciente esté con sedación ligera. Así que creo que hay dos patologías que básicamente contraindican o es correcto que tengan un RAS profundo, que es obviamente el estrés severo con requerimiento de bloqueantes neuromusculares y la hipertensión endógena de difícil manejo, ¿sí? Entonces, si estamos ante un paciente con cualquiera de estas dos cosas, claramente no va a haber vacación de analgesia, va a estar contraindicado. Bueno, volviendo a la manera de valorar el RAS, con respecto ¿cómo se dice? Bueno, a la sedación, como les dije, siempre lo que buscamos es que el RAS esté entre 0 o menos 1, ¿sí? Y volviendo a la manera de valorarlo, es siempre una orden verbal, ¿sí? Y si mi paciente, cuando yo hago un movimiento verbal, doy una orden verbal y hace algún movimiento, pero no tenemos contacto visual de ninguna manera, estamos en un RAS de menos 3. Si cuando yo le doy una orden verbal se despierta, hay contacto visual sutil, breve, menor a 10 segundos, pasan 10 segundos y se vuelve a dormir, es un RAS de menos 2, es una sedación ligera. Después, cuando uno da una orden verbal y la responde y se mantiene despierto, queda despierto más de 10 segundos con contacto visual, ¿sí? Y buscando la voz del llamado, eso es un RAS de menos 1. Y después los RAS positivos, básicamente, nada, habla de los pacientes que serían los que están sufriendo excitación psicomotriz,
que es cuando uno lo ve ansioso, reptando en la cama, pegando patadas, bueno. Cuando es así, bueno, claramente también hay que tomar una conducta activa, uno no puede dejar al paciente agitado, ¿sí? Bien, entonces nada, volviendo al tema de la vacación de analgesia, siempre es interesante o importante definir horario responsable, ¿sí? Hay terapias donde el enfermero automáticamente toma la guardia a las 7 de la mañana y apaga todos los analgésicos y, los sedantes, o sea, los analgésicos y los sedantes, y básicamente observa si la vacación fue correcta o no, ¿sí? Entonces, acá en este algoritmo lo que se puede ver son las exclusiones o de alguna manera lo que no estaría correcto o a los pacientes que no le deberíamos hacer vacación de analgesia. Que igual esto está bueno para que todos hablemos el mismo idioma, pero también tenemos que de alguna manera estar atentos a cada paciente. Bien, entonces, la idea es cuando uno hace la vacación de analgesia y, y la pasa, ¿sí? Con un RAS de 0 o -1 y el paciente está despierto y tranquilo, ¿sí? Ahí es donde uno tiene la obligación de realizar la prueba de ventilación espontánea. Y si el paciente no tuvo un buen despertar, o sea que no tiene un RAS de 0 o -1, ahí es donde uno tiene que buscar si es correcta la analgesia, si está con delirium. Y lo que la mayoría de las guías propone es que si hay que reiniciar la sedación y la analgesia, ¿sí? Es reiniciar la sedación al 50% de la dosis previa. Por ejemplo, si yo tenía el midazolam a 5 mililitros hora, la reinicio a 2.5, ¿sí? Para así dar ejemplos drásticos. Bien, muy bien. Entonces quiero que se lleven este tema de alguna manera que todos pensemos que lo ideal sería que siempre, diariamente, hagamos vacaciones de analgesia, que evaluemos nuestro paciente si es candidato o no y si supera o no la vacación de sedación. Y eso básicamente si el paciente se despierta tranquilo, se despierta principalmente y, bueno, y dependiendo cómo se encuentra, ahí es donde básicamente pasamos a la prueba de ventilación espontánea. Bien, y la prueba de ventilación espontánea, no quiero entrar en este tema, pero básicamente es, si la pasa, sacar el respirador. Bien, bien. Esto, si quieren, después lo pueden bajar y tener. No quiero entrar en este tema, pero básicamente es un algoritmo de la analgesia en terapia intensiva, entendiendo que mi paciente está en respirador. Entonces, siempre las aguas se van a dividir si mi paciente requiere o no sedación, ¿sí? O si está o no está en ventilación mecánica, ¿sí? Esto después lo pueden observar con tranquilidad para no aburrirlos, pero bueno, básicamente explica bien las terapéuticas que uno podría utilizar en determinadas situaciones. Bueno, después el delirium, que es uno de los temas más importantes, que el delirium fue mutando muchísimo. Al principio el delirium en las terapias intensivas estaban y era como, ah, sí, el paciente está delirado, listo, no pasa nada. Y lo que fuimos dándonos cuenta es que, bueno, que el delirium es una expresión de una falla orgánica, básicamente el cerebro. Entonces, cuando está, tenemos que estar atentos porque hay que tomar una conducta, ¿sí? Y el delirium per se es un trastorno agudo que aparece de golpe, fluctuante, o sea que vamos a tener días donde el paciente capaz está bien o horas donde el paciente está bien y después los cambia y que eso altera su conciencia y su atención. La manera de evaluarlo es con el IQ-CAM o el CAM-IQ, ¿sí? Y acá lo más importante es la prevención. Ahora, todos me pueden decir, ¿cómo prevengo esto? Bueno, básicamente es primero saber mi paciente, sus antecedentes, porque el delirium no va a aparecer en todos, pero hay factores predisponentes que haga lo que haga, las prevenciones que yo tome, aún así el paciente se va a delirar, ¿sí? Y también hay cosas que lo precipitan, por ejemplo, factores ambientales y mismo la enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo sé que mi paciente es un demente severo, ¿sí? Que encima yo
tengo la luz prendida todo el tiempo. No hay un reloj o una tele o algo que lo traiga a tierra a mi paciente. Bueno, todo eso va de alguna manera generar un terreno para que esto suceda, ¿sí? Entonces, acá estamos otra vez con cómo evalúo yo el delirium, ¿sí? Entonces, básicamente lo primero que uno tiene que observar es si está fluctuando mi paciente. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si está fluctuando? A ver, mismo estamos en una terapia donde capaz hay médicos de guardia cambiantes, entonces la mejor manera de saberlo es con el RAS, ¿sí? Y el RAS, si pasa de -3 hasta 4 en un día, ¿sí? O si está pasando esto, uno tiene que pasar a la siguiente etapa, que es evaluar si está atento o no. Y la manera de evaluarlo es con el Avaratarán, ¿sí? Bien, entonces uno dice en voz alta al paciente que apriete la mano solamente cuando escuche la letra A y si hay error, el paciente aprieta la mano cuando no escucha la letra A o aprieta la mano cuando está en otra letra, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene menos de 2 errores, ¿sí? O sea, se equivoca 2 veces, cortamos ahí la valoración del delirium porque significa que no tiene delirium, ¿sí? Bien, capaz está inatento, no está muy atento, pero no significa que tenga delirium. Ahora, si tenemos 3 errores o más, ¿sí? Ahí es donde a eso le sumamos el cambio del RAS, ¿sí? Por definición, el paciente tiene delirio, ¿sí? Ahora, si mi paciente tiene un RAS de 0, el Avaratarán lo hizo mal, ahí es donde uno tiene que hacer las siguientes preguntas que están acá puestas, que básicamente son 4 preguntas y un comando, ¿sí? Si el paciente se equivoca una vez, aparte de los 2 errores, más de 2 errores de la Baratarán, tiene delirio. Conclusión, se trata, ¿sí? Bien. Y después tenemos acá la movilización precoz, que es la E del paquete de medidas, que básicamente cuando yo tengo un paciente que estuvo muy grave, que capaz utilizó bloqueantes neuromusculares, ¿sí? La miopatía del paciente crítico es lamentablemente es un daño colateral muy frecuente en la terapia intensiva, ¿sí? Que uno trata de prevenirlo, pero a veces aún haciendo todo lo posible falla, ¿sí? Entonces, justamente los factores de riesgo para que esto suceda es la inmovilidad prolongada, por ejemplo, en nuestros pacientes con COVID, con relajantes musculares por periodos prolongados, pacientes que tienen capaz shocks sépticos con mucha respuesta inflamatoria, falla multiorgánica, hiperglucemia, como dije previamente, los bloqueantes neuromusculares y los corticoides en altas dosis. Todo esto son factores de riesgo para que justamente mi paciente tenga debilidad. Entonces, básicamente, la movilización precoz hace de que, bueno, básicamente, si esta debilidad aparece, por lo menos se la trate rápido. Bien. Y después con respecto a la F, que es empoderamiento de la familia, que cuando tenemos una familia presente en la terapia intensiva, primero ayuda a reducir la ansiedad, mismo la confusión y la agitación. También hay menos tendencia a las complicaciones, por ejemplo, caídas, porque tenés al familiar ahí presente. Bueno, que el paciente se siente más seguro, que se quiere mover más porque tiene ahí la familia que lo está ayudando. Y aparte, con respecto a la familia está contenta porque ve las cosas que se hacen con él, colabora con los cuidados y eso es muy importante, ¿sí? Bueno, no los quiero aburrir más, espero que les sirva. Gracias por escucharme y bueno, estoy abierta a cualquier pregunta y bueno, nos vemos en el próximo tema. Saludos.